Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video lo que vamos a ver son combinaciones y permutaciones. Vamos a ver el video. Muy bien, pues combinaciones y permutaciones o permutaciones y combinaciones, lo que son arreglos u organizaciones, orden de los elementos que puedes tomar, que pueden ser libros, personas, calcetines, animales, eh, y, y después de haberlos tomado de un grupo, ¿cómo es que los ordenas? Esos son las permutaciones y las combinaciones. Y aquí lo que importa muchísimo es si el orden en que los acomodes los que tomaste importa o no importa. Si importa el orden en que los tomaste, entonces estamos hablando de permutaciones. Importa permutaciones. Y si no importa el orden en que las tomaste, si es como sea, entonces son combinaciones. Como sea, combinaciones. Vamos a ver la diferencia entre cuándo importa el orden y cuándo no importa el orden. Aquí pusimos un ejemplo donde dice mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y plátanos. ¿Importará si está primero los plátanos o después las uvas o primero las uvas y después los plátanos si es una ensalada? Pues no importa porque igual se revuelve y no importa qué estaba primero y qué estaba después, está revuelta. Sin embargo, tienes esas tres frutas que se eligieron, manzanas, uvas y plátanos, pero no importa el orden. Entonces, si no importa el orden, ahí estaríamos hablando de combinaciones, porque acuérdate, combinaciones es como sea, combinaciones como sea. Vamos a ver un ejemplo en donde sí importa el orden. Dice que tenemos la combinación de una cerradura o de un candado que es 472. Si la combinación de ese candado es 472, importará si pones primero el 4 o lo pones después o lo pones al último. O será lo mismo que pongas 472 que si pones 724 que si pones 247. No, ahí sí importa el orden, porque aunque sean los mismos números, deben de ir en ese orden para que pueda abrir el candado. Entonces, en este caso, sí importa el orden, por lo tanto es importa permutaciones, importa la M y la P, fíjate, importa permutaciones. Bien, pues para realizar ejercicios sobre permutaciones y combinaciones es lo primero que debes de tener bien claro, si el orden importa o no importa. Aquí estamos recalcándolo cuando el orden no importa, que es como sea, es combinación. Cuando el orden sí importa, serían permutaciones. Ahora, de las permutaciones hay dos tipos. Tenemos el tipo cuando se pueden repetir o hay un reemplazo ya sea de los números, las letras, los calcetines, los animales, las personas que estén formando el grupo, que ya sabemos que lo primero que si son permutaciones es que sí importa el orden, pero es diferente cuando puedes repetir un número a cuando no lo puedes repetir. Entonces, cuando lo puedes repetir son permutaciones con repetición o con reemplazo. Y si no lo puedes repetir, entonces son permutaciones sin repetición o sin reemplazo. Y aquí la fórmula sería diferente. La fórmula, cuando sí puedes repetir, sería permutaciones es igual a n a la r, donde n, siempre en permutaciones y combinaciones vamos a tener una n y una r. N es el total de elementos que tenías inicialmente, o sea, de los que puedes tomar, ya sean calcetines, animales, personas, letras, números o lo que sea. Los que había originalmente, esos son n. Y los que tú vas a tomar, esos son r. Si te fijas, la r es como un pedacito de la n. Entonces por eso utilizan n y r, porque n son todos los que había originalmente y r son los que se tomaron de los que había. Entonces, en el caso de las permutaciones con repetición o con reemplazo, la fórmula es n a la r. Es decir, los elementos que había originalmente se elevan a la potencia del número de elementos que vas a tomar. Por ejemplo, aquí dice, hay 10 números
y de esos 10 números se deben elegir 3 para una clave, pero sí puedes repetir los números. Entonces la fórmula sería 10 a la 3. ¿Por qué? Porque vas a tener 3 lugares por rellenar. Y en cada uno de los 3 lugares puedes poner cualquiera de los 10 números que existen, porque sí los puedes repetir. Entonces es 10 por 10 por 10, que es lo mismo que 10 a la 3, y serían el resultado 1000. En cambio, tenemos la otra donde no se pueden repetir. Entonces, por ejemplo, si tuvieras esos mismos 10 números, pero no pudieras repetir uno que ya elegiste, entonces no puede ser 10, 10, 10, sino va a ser 10 y en el segundo lugar ya nada más tienes 9 opciones porque ya en el primer lugar pusiste una, y en el tercer lugar ya nada más tienes 8 opciones porque en los primeros 2 lugares ya pusiste las otras 2. Por eso te quedaron 8 para el último lugar. Entonces ahí la multiplicación sería 10 por 9 por 8. Esa es la lógica de la fórmula. Pero la fórmula se escribe así. Bueno, para indicar permutaciones puedes poner P y luego entre paréntesis N, R, donde N son los elementos originales y R son los que vas a tomar de los originales. También puedes poner una N arriba, una P mayúscula y luego una R abajo. O abajo la N y la R y la P en medio. Pero primero va la N y después la R. Esos son simbolismos para indicar que estás hablando de permutaciones. Y esto es la fórmula. Es n factorial como numerador y abajo n menos r factorial. Acuérdate que n son los elementos originales y r son los que vas a tomar. Vamos a ver un ejemplo. Dice que tienes 16 bolas de billar y se quieren elegir solo 3. ¿De cuántas formas se pueden elegir? Y acuérdate que si son permutaciones, estamos diciendo que sí importa el orden en que pongas las bolas de billar. Entonces son 16P3, porque 16 es N y 3 es R. 16 son los elementos originales que tienes y 3 son los que van a tomar. Entonces son 16PR. Arriba va 16 factorial. Acuérdate que lo puedes sacar con la calculadora porque 16 factorial, si lo hicieras a mano, te saldría un número grandísimo. Entonces en la calculadora le pones 16 y la teclita de factorial. Y abajo va a ser n menos r factorial, o sea, 16 menos 3, que es 13, o sea, 13 factorial. Aquí está ya resumido. Arriba 16 factorial y abajo 13 factorial. Y puedes poner en la calculadora así, 16 factorial entre 13 factorial y le pones igual. O también puedes tener la lógica de que si 16 factorial es 16 por 15 por 14, así hasta el 1, y 13 factorial es 13 por 12 por 11, etcétera, hasta el 1, quiere decir que puedes eliminar de arriba del 13 hasta el 1 y abajo también del 13 hasta el 1. Entonces nada más te quedaría arriba 16 por 15 por 14 y ya eso sería el resultado, que sería 3360. Esa es una técnica donde eliminas parte de arriba y parte de abajo para simplificar la operación. Pero si quieres también puedes poner directo en la calculadora 16 factorial entre 13 factorial igual y ya te va a salir el 3360. Entonces aquí ya hablamos de permutaciones tanto cuando sí se pueden repetir los elementos como cuando no se pueden repetir los elementos. Vamos ahora a también permutaciones, pero donde hay elementos repetidos. Esto se da mucho, por ejemplo, en problemas donde te dicen que cómo se pueden acomodar las letras de una palabra y tú encuentras que en la palabra se repite la A o se repite la O o así. Entonces la fórmula de esto es n factorial, que sería el total de elementos que tiene el conjunto, dividido entre los elementos que se repiten factorial. O sea, N1 representa, por ejemplo, si la A se repitió 3 veces en la palabra, entonces ahí vas a poner 3 factorial.
y la O se repitió 2 veces, entonces vas a poner por 2 factorial. Y nada más las que se repiten. Si las demás letras no se repiten, no se ponen porque pondrías 1 factorial y 1 factorial es 1, entonces no tiene caso. Entonces nada más vas a poner el total de elementos arriba, factorial, y abajo nada más las que se repiten, el número de veces que se hayan repetido, factorial. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Fíjate, aquí dice que de cuántas formas se puede acomodar las letras de la palabra aprobado. Y tú ves en la palabra aprobado que la letra A se repite 2 veces y la letra O también, pero todas las demás letras no se repiten. Y en total son 8 letras. Entonces arriba va 8 factorial porque son 8 letras y lo vas a dividir entre 2 factorial porque la A se repite 2 veces, multiplicado por 2 factorial porque la O se repite 2 veces. Entonces te queda 8 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Y eso lo puedes poner así en la calculadora, nada más cuida que pongas 8 factorial entre y luego pones los paréntesis que agrupen al 2 factorial por 2 factorial. Y le pones igual y te va a salir 10.080. Y bueno, ese fue un ejemplo. Vamos al otro ejemplo. Dice, el número de permutaciones de la palabra papa, que podría ser papá, pero como no tiene acento ahí, pues es papa. Bueno, ¿cuántas letras hay en la palabra papa? 4 en total. Entonces arriba va 4 factorial. Y luego la P se repite 2 veces, entonces por eso abajo va un 2 factorial. Y el otro 2 factorial es porque la A también se repite 2 veces, 2 factorial. Entonces, aquí sí hicieron toda la operación. Fíjate, 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, que eso da 24. Y luego 2 factorial por 2 factorial es 2 por 1 por 2 por 1, que eso da 4, que es 24 entre 4, que da 6. Pero acuérdate que en tu calculadora puedes poner de un golpe toda la operación, le pones igual y te va a dar ese mismo 6. Y aquí nos dice cuáles son esas 6 acomodos que encontraste tú que se podían hacer. Uno es papa, otro es paap, otro es ppaa, otro es aapp, otro es apap o apap y el último es apa con doble P. Muy bien, pues con eso terminamos lo que son permutaciones. Vamos ahora a lo que son combinaciones. Dice que también tenemos 2 tipos de combinaciones. Que te acuerdes de que combinaciones es cuando es como sea, cuando el orden no importa. Pero aunque hay 2 tipos de combinaciones, la que más se utiliza y que es la que vamos a ver en este video es cuando no hay repetición o no hay reemplazo. Dice, recuerda que en este caso no importa el orden en el que cada elemento sea acomodado. Por ejemplo, si se desea seleccionar a 4 estudiantes de un grupo de 15, no importa el orden. Bueno, primero vamos a identificar este problema. Te dice que vas a agarrar 4 estudiantes de un grupo de 15. Entonces, n es 15 y r es 4. Dice, no importa el orden en el que se acomoden. Si no importa el orden que se acomoden, o sea, nada más vas a tomar a 4 personas, entonces es lo mismo que elijas a Diego, Carlo, Mariel y Luis, a que si eliges a Carla, Mariel, Luis, Diego, a que si eliges a Mariel, Luis, Carla, Diego, porque todos, no importa en qué orden los sacaste, son un mismo grupo. Digamos que es una comisión que fueron elegidos para ir a la porra del juego de básquet. Pues ninguno va a llevar un lugar en particular. Eran los 4 que se iban a seleccionar y van todos juntos. En cambio, si estuvieras eligiendo una mesa directiva del salón donde sí importa quién es el presidente, quién es el secretario, quién es el tesorero, en ese caso lo tendrías que hacer por permutaciones. Pero si es el grupo completo, todos juntos, entonces es combinaciones, que es el ejemplo que nos están poniendo. Y nos ponen la fórmula. Así como en permutaciones también había una simbología, aquí también te ponen todas las simbologías de combinaciones, que sería C, paréntesis N, R, N arriba, C mayúscula, R abajo,
o n y r las dos abajo y con la c mayúscula en medio, o también un paréntesis donde dice n arriba y r abajo adentro de los paréntesis. Eso quiere decir combinaciones. Y acuérdate, n son los elementos originales y r son los que vas a tomar. Y aquí viene la fórmula. Es esta parte de la derecha. Es igualita a la de permutaciones, que es n factorial entre n menos r factorial. Pero se agregó antes del paréntesis del denominador otra r factorial. Eso es lo que la hace diferente a la fórmula de las permutaciones. Entonces, n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Vamos a ver un ejemplo. El mismo ejemplo donde dice que vas a elegir a 4 estudiantes de un grupo de 15 y que no importa, ninguno lleva un lugar en particular, es el grupo completo, es una ensalada de estudiantes donde no importa el orden en que los tomaste o en que los vas a acomodar. Entonces sería 15 combinaciones de 4, arriba va 15 factorial y luego abajo 4 factorial por 15 menos 4 factorial, lo que da 15 factorial entre 4 factorial por 11 factorial, y eso da 1365. Puedes hacerlo con la calculadora cuidando de agrupar bien el denominador para que se te haga la división correctamente. Entonces serían 1365 formas distintas de elegir grupos de estudiantes de 4 en 4 de ese grupo de 15. Dice, en el siguiente recuadro se muestra la diferencia entre permutaciones y combinaciones si se quieren realizar distintos grupos de números con el 1, el 2 y el 3. Fíjate, si importara el orden, o sea, si fuera la clave de un candado, donde sabes, la clave de mi candado utilizo el número 1, el 2 y el 3. Bueno, pues tú puedes probar con el 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, porque ahí sí importa el orden en que los acomodes. Entonces son en total 6 permutaciones. Pero con el 1, el 2 y el 3, combinaciones nada más hay una, que es el grupo en conjunto del 1, el 2 y el 3. Aquí los pusieron en el orden 1, 2, 3, pero pudo haber sido en cualquier orden, porque al ser una combinación no importa en qué orden estaba, es el grupo, el conjunto del 1, el 2 y el 3. En cambio, en permutaciones sí importa qué orden lleva. Vamos a hacer unos ejercicios de repaso. Número 1 dice, bueno, aquí nos pide que los hagamos la misma petición o el mismo problema que nos están planteando. Nos piden que los hagamos por permutación, o sea, si importara el orden, y por combinación, o sea, si fuera como sea. Vamos primero con el número 1. Dice, ¿cuántas cantidades de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4? Entonces lo primero que tienes que identificar es la n. N es igual a 1, 2, 3, 4, 5. N es 5. Y dice de 3 cifras. Entonces R es 3. Vamos a identificar todas las N's y las R's de todos los problemas y luego resolvemos. Dice, ¿de cuántas formas puedes acomodarse los 7 colores del arco iris? 7 es N. Tomándose de 3 en 3. 3 es R. Entonces N, 7, R, 3. En un salón de 35 alumnos se quiere a 35 es N. Se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? Entonces N es 35 y R es 3. Vamos a acordarnos de las fórmulas de permutación y combinación. Permutación es NPR igual a N factorial entre N menos R factorial. Y combinación es NCR igual a N factorial
entre r factorial por n menos r factorial. Ok, aquí ya nada más sustituimos. Para permutaciones sería 5 factorial entre 5 menos 3, 2 factorial. Y para combinaciones sería 5 factorial entre S2 factorial, pero también tenemos que agregar R factorial antes, que sería 3 factorial, aquí así. Vamos aquí abajo, sería 7 factorial entre 2 factorial, y este es igual 7 factorial entre 2 factorial, pero se le agrega antes el 3 factorial, que sería R factorial. Y este sería 35 factorial entre 35 menos 3 es 32 factorial. Y lo mismo, 35 factorial entre 32 factorial, pero se le agrega antes el R factorial, que sería 3 factorial. Y si metemos eso a la calculadora, yo ya lo tengo aquí en un papelito, nos darían las permutaciones, nos darían 60 y 39.270. Eso es si importara el orden en el que se tomaron los elementos de los que nos están hablando en cada uno de los problemas. Y si no importara el orden, si fuera como sea, tendríamos en el primero 10 combinaciones, en el segundo combinaciones y en el tercero 6.545. Si se fijan, las combinaciones, como no importa el orden, pues siempre te tienen que dar más pequeñas que las permutaciones. Y bueno, con eso terminamos este video. Yo sé que fue un poco larguito y que de alguna manera se puede reborujar un poco, pero necesitas poner mucha atención y sobre todo pensar muy bien si el orden importa o si no importa, para saber si puedes elegir las permutaciones o las combinaciones. Recuerda, importa es permutación, no importa es como sea combinación. Y la fórmula pues es prácticamente la misma, nada más que en combinaciones agregas un r factorial antes del n menos r factorial. Muy bien, pues denle por favor like al video, compártanlo, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.